Bueno, y un poco también la idea, creo, hoy es también hablar de no solamente de la situación de las mujeres, sino también de otros colectivos que también están en una situación de desventaja y que hay que hablar de presupuestos y de tributos en los que también se tengan en cuenta, y creo que eso es importante también incorporarlo en esto. Y bueno, me voy a ir ya cerrando esta introducción medio larga, porque en realidad lo interesante es escuchar hoy a los expositores y expositoras, así que muchas gracias, bienvenidos, y bueno, y espero que sea útil para todos y para mí también. La primera soy yo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Por favor, les pedimos que tengan sus micrófonos silenciados para darnos la posibilidad de escuchar lo mejor posible. Si tienen alguna inquietud o pregunta en particular, pueden escribirla en el chat, que la vamos a estar leyendo, y al final de las exposiciones las vamos a responder a cada una de esas preguntas por cada expositor. Muchas gracias. En cuanto a la asistencia, tienen que completar el link que les estuve enviando por el chat. Una vez completo ese link, luego recibirán el correspondiente certificado. Bueno, para dar inicio a la exposición del día de hoy, va a exponer la doctora Silvina Erika Coronelo. Perdón, Emilia, antes de que arranque Silvina, la vamos a escuchar a Fabiana, a la doctora Fabiana Jafric, porque como lo organizamos entre la Comisión de Género del Centro de Estudios de Derecho Tributario y Financiero y con el observatorio, hemos escuchado a Agustina por el observatorio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, y ahora vamos a escuchar a Fabiana, que también nos va a dar la bienvenida. Vamos, Fabi. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un placer poder estar de nuevo en un evento, y en este caso con dos situaciones lindas y nuevas. Una es compartir el espacio con el Observatorio de la Asociación de Estudios Fiscales y amigas y colegas con las que siempre estamos escuchando, siguiendo, compartiendo y hablando de estos temas. Y bueno, también acá tengo el gusto de conocerlo a Mario, que no lo conocía, así que lo incorporamos a este grupo, que aparte veo muchos en las ventanas, muchas caras que nos vienen acompañando, y así que muy agradecida por dedicarnos el tiempo y por estar presente. Así que esa situación de hacer esta actividad en conjunto, una primera actividad en conjunto, es una alegría. Ahí la veo a Ofelia, así que también la saludo, aprovecho para saludarla. Y otra circunstancia que es muy buena para nosotros, y es que ya como lo habíamos pensado hace un tiempo con Gladys, era empezar a pensar cómo la enseñanza de las finanzas públicas y el derecho tributario podía estar atravesado por el tema del género, y cómo reflexionar, la necesidad de reflexionar sobre estas circunstancias. Y entonces la idea fue hacer este primer encuentro, que después de esta primera parte del año pensamos en ampliar en otro formato. Ya les anunciaremos cómo. También, digamos, invitamos y aunamos a la asociación a este nuevo evento, poder intercambiar con profesoras, profesores de finanzas públicas y derecho tributario, también en un sentido federal,
para ver cómo pensamos el tema del género en nuestras materias, desde nuestras incumbencias, y bueno, y seguir tratando de profundizar y de reflexionar estos temas. Así que por mi parte, muchas gracias. Le voy a dar yo la palabra a Gladys para que también les dé la bienvenida, y bueno, y ya los dejamos con nuestra jornada. Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos, voy a ser súper breve, solamente darles la bienvenida, agradecerles la participación. Como dijo Fabiana, estaba recién pasando como las páginas del Zoom y veía la cantidad de gente conocida que había conectado, agradecerles fundamentalmente su participación y el apoyo. Es una alegría muy grande compartir esta actividad, como muchos de nosotros nos pasa. No solo somos miembros del centro, sino miembros de la asociación. Entonces, compartir una actividad entre el centro y la asociación para nosotros es como estar en dos ámbitos de pertenencia que no son muy naturales los dos. Así que muchísimas gracias a todos. También la incorporación de gente desde ciencias económicas. Si bien nosotros ya en otras actividades habíamos incorporado a Gabriela, que está por ahí, Rigoni, nos habían acompañado, lo habían hecho como una colaboración directa y personal, y ahora el hecho de que estemos con la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, asociación que, Ofelia, voy a hacer la defensa de la asociación, integra a los contadores y a los abogados como primos hermanos, e intercambiando muchas experiencias y muchas actividades, así que en ese sentido para nosotros es muy importante, y la verdad festejamos mucho con Fabiana el hecho del nacimiento del observatorio también, ¿no? Como un paso en esta, digamos, misión que todos estamos por difundir toda esta perspectiva y estas cuestiones de género. Y como les dijo Fabiana, en la segunda parte del año estamos diseñando una actividad que esperamos que sea más participativa, estamos viendo bajo la modalidad de foro o de taller, donde podamos compartir experiencias los que nos dedicamos a las enseñanzas de nuestras distintas disciplinas que nos vinculan a las finanzas y al derecho tributario, para ver que el género sea realmente algo que vivamos de manera transversal, y ver cómo podemos desde nuestros contenidos, sin tener que modificarlos ni que esto suponga una mayor carga horaria, que ya esto es muy difícil en los planes de estudio, ver cómo podemos ir aportando la inserción de estas cuestiones de género, ¿no?, en nuestras disciplinas. Así que bueno, con esa idea y con el entusiasmo de ver que somos más de 100 personas que estamos aquí, que nos interesa la enseñanza en general y la perspectiva de género, le paso a Emiliana la palabra para que presente a nuestros expositores de hoy que nos van a iniciar en este camino. Muchas gracias otra vez a todos. Emiliana. Bueno, muchas gracias Gladys y Fabiana por sus palabras. Primero va a exponer, como les comenté, la doctora Silvina Erika Coronelo. La doctora Silvina es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario y doctora en Derecho Fiscal por la Universidad de Buenos Aires. Socia del estudio Coronelo y Asociados, docente en grado y posgrado en Derecho Tributario en la UBA y en otras universidades públicas y privadas de la ciudad y del interior del país. Expositora, coordinadora y moderadora en diversas jornadas, seminarios y congresos de la materia. Autora de publicaciones, trabajos, artículos, notas y libros de la especialidad. Integrante de comisiones de estudios del derecho tributario en las principales instituciones de la especialidad. Doctora, le damos la palabra. Muchas gracias, Emiliana. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a la doctora Fabiana Jafric y a la doctora Gladys Vidal del Centro de Estudios, del Observatorio de Género del Centro de Estudios, y a la doctora Agustina O'Donnell del Observatorio de la Asociación por invitarme a participar en esta jornada. Con todas ellas venimos trabajando hace mucho tiempo en estos temas,
La idea es compartir un poco el camino recorrido sin que sea ninguna certeza o verdad revelada, sino que siempre son ideas que se comparten con el objetivo de mejorarlas, ¿sí? Siempre desde ese lugar de intentar entre todos y todas ir deconstruyéndonos y mirando el derecho en general y el derecho tributario en particular con esta perspectiva. Así que bueno, gracias a todas ellas por la organización y a todas las personas que están presentes, y que bueno, vamos a iniciar este camino. Yo preparé una presentación. Creo que a esta altura ya no necesitamos definir la perspectiva de género, pero por las dudas que alguien no sepa de qué se trata, se trata de una visión que cuestiona los estereotipos, los mandatos sociales, culturales, y desarrolla distintos contenidos que receptan la evolución del concepto de género con una intención de respetar la equidad y la igualdad. Es una mirada que permite hacer visibles las desigualdades que históricamente afectan a las mujeres y a las disidencias en relación a los valores en todos los aspectos de la vida en comunidad, y el derecho tributario no son la excepción a esta regla general. De manera que entiendo que la perspectiva de género debería considerarse un nuevo paradigma en la interpretación del derecho, los fines de brindar las herramientas para interpretar y modificar esas reglas, digamos, interpretar el derecho y ir modificando las reglas que están establecidas, como así también posteriormente el derecho, es decir, ir generando nueva normativa con esta perspectiva de género. El marco normativo, por supuesto, la Constitución Nacional, la Convención para eliminar las formas de discriminación contra la mujer, que por sus siglas en inglés se conoce como CEDAW, que integra nuestra Constitución Nacional por su inclusión en el año 94, su constitucionalización, la Convención de Belén do Pará, y las leyes que están en la Filmina, la 26485, 27499, por ejemplo, la ley Micaela, que exige la capacitación en género obligatoria para todo el personal de la administración pública, y que, bueno, yo espero que esto se extienda a la actividad privada, porque, digamos, en nuestra profesión, abogados y abogadas, necesitamos esta capacitación, porque como señalaba Agustina hace unos minutos, no aprendimos las materias con perspectiva de género, con lo cual siempre es un trabajo realizar esta nueva vueltita que hay que darle a los distintos institutos y demás para darles perspectiva de género. Recomendación en temas generales en materia de derecho, un libro en el cual participé hace un par de años, que es Repensar la justicia en clave feminista, un debate desde la universidad, se hizo cuando fue el aniversario de la universidad, que es una obra colectiva que surgió de la red de profesoras de la Facultad de Derecho, coordinado por la doctora Marisa Herrera y Natalia de la Torre, y en el cual
abordamos la enseñanza del derecho en general. Digamos, yo escribí sobre tributario, pero el libro se refiere a las distintas áreas del derecho. Con lo cual es una primera herramienta para, digamos, esta cuestión de volver a pensar, de resignificar todos los institutos del derecho con esta perspectiva de género que ya dijimos que era tener presente esa desigualdad, básicamente. Como varios y varias ya saben, yo soy docente desde hace muchos años de la materia Finanzas Públicas y Derecho Tributario en esta facultad. Es una materia que está más o menos en la mitad de la carrera. Un poquito, o sea, es una de las últimas que se hacen de la parte común, justo antes de que los alumnos, las alumnas elijan la orientación a la cual se van a dedicar. Con lo cual, en mi materia, en general, de supongamos un promedio de 60 personas, puede haber 3, 4 que les interesa tributario. Capaz que estoy exagerando. En general, son estudiantes que alguno capaz que cambia, pero en general tienen ya definido por otra orientación. Pero bueno, la idea de la incorporación de la materia al plan de estudios a ese nivel es justamente que sepan de qué se trata, que sepan que no hacemos cuentas, los que nos dedicamos al derecho tributario, y que sepan que el derecho tributario está integrado básicamente por todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, el derecho financiero, en particular la materia presupuestaria, la actividad financiera, y luego ya entramos en lo que es uno de los recursos del Estado, que es el recurso tributario, y analizamos los distintos aspectos del derecho tributario, pasando por el derecho tributario sustantivo, penal tributario, procesal tributario, internacional tributario y constitucional tributario, a lo cual me voy a referir ahora en un minuto. Una de las primeras cuestiones que vemos, tercera unidad, con lo cual es en la segunda clase, el presupuesto. Entonces, lo primero que hacemos es analizar el presupuesto, los temas generales del presupuesto, y la perspectiva de género está dada por darle una vuelta a esas cuestiones generales y pensar, o sea, siempre, digamos, el análisis del presupuesto ha tenido que ver con, bueno, pensar qué quisiéramos fomentar desde el Estado para pensar partidas presupuestarias que puedan tener esa finalidad. No sé, quiero fomentar la educación, bueno, yo puedo decir que quiero fomentar la educación y que quede muy lindo, pero si no genero una importante previsión presupuestaria, va a ser muy lindo lo que diga, pero no va a estar, no va a haber un gasto comprometido a esa finalidad del Estado. Con el género pasa lo mismo, con la igualdad de género pasa lo mismo. Yo puedo decir que me interesa mucho, pero si no genero una partida presupuestaria con distintos programas que pueden tener que ver con disminuir las brechas de género, fomentar la igualdad, etc., es algo que es meramente dogmático. Entonces, una de las tareas que realizamos es pensar partidas presupuestarias con perspectiva de género. Y es muy interesante porque, bueno, los alumnos y las alumnas suelen ser, en términos generales, por supuesto que hay gente de todas las edades, pero en términos generales, personas de generaciones más jóvenes. Entonces hay muchas cuestiones que en lo que se trata de género tienen incorporadas o porque tuvieron ESI en el secundario o porque, digamos, tienen mayor acceso a la información. Entonces,
ya vienen con algunos temas conocidos, entonces pueden hacer digamos, el match, cruzar ambos temas y poder dar en concreto algunos ejemplos de lo que serían estas partidas presupuestarias con perspectiva de género, y muchas veces aprendemos juntos y juntas, digamos. Yo aprendo de las cuestiones que plantean. Y luego, bueno, se hace la apuesta en común y conversamos sobre las posibilidades. Muchas veces proponen cosas que ya están vigentes, entonces, bueno, es un intercambio que se suele dar bastante interesante, aún con aquellas personas que no vienen con ninguna idea concreta, y que cuando les comento que la materia tiene perspectiva de género, por ahí ponen caras medio raras, como con miedo a que vaya a saber qué va a decir uno. Una de las cosas que se suelen decir es, bueno, cuando uno da con perspectiva de género, tener en claro, no sé, poder preguntarles cómo uno prefiere que lo, la o le hablen, los identifiquen, o si realizan tareas de cuidado. Muchas veces no pueden venir porque tienen o hijos, hijas a cargo, o a sus padres. Entonces, bueno, tener en consideración esto que no tiene que ver con el contenido técnico de la materia, pero sí tiene que ver con el desarrollo en el aula. Bueno, el resto de, digamos, de todo lo que tiene que ver con las distintas ramas del derecho tributario, hay distintos institutos que pueden interpretarse con perspectiva de género. Aquí la lectura recomendada es la revista Debates de Derecho Financiero y Tributario, que es digital, que fue coordinada por las doctoras Jafric y Vidal a fines del año pasado, y en la que hay una gran cantidad de artículos referidos exclusivamente a la materia del derecho financiero y tributario con perspectiva de género, y que dan pautas y elementos muy interesantes para abordar la enseñanza. Otra de las materias en la que participo como docente es en el posgrado, en la maestría, Derecho Constitucional Tributario. Bueno, acá y en otros posgrados, pero bueno, refiriéndome a la UBA, a Derecho. Y en lo que es el derecho constitucional tributario con perspectiva de género, tenemos una amplia gama de principios, derechos y garantías, lo que es el estatuto del contribuyente, que poder resignificar en función de este paradigma de la perspectiva de género. Es decir, todos estos principios, derechos y garantías que integran el estatuto del contribuyente, que pase a ser el estatuto del contribuyente, de la contribuyente o de les contribuyentes, digamos, darle una mirada más amplia en función de esta perspectiva. Lectura recomendada en este caso, no porque no existan otras, ¿sí? Yo recomiendo las que conozco. Es un libro que es de reciente aparición, se publicó hace 3 meses más o menos. Reflexiones para revisar el derecho con perspectiva de género, también es una obra colectiva que fue coordinada por el doctor Díaz Caferata. Es de Ediciones Jurídicas. Creo que, si no entendí mal, había un descuento para quienes quisieran comprarlo porque participaron acá en la jornada y demás. No sé si hay alguien de la editorial que va a pasar un link o información, pero bueno, es un libro en el cual en lo personal abordo el tema del derecho constitucional tributario con perspectiva de género, pero la obra no es solo de derecho tributario, también recorre a través de otros autores y otras autoras
las distintas ramas del derecho con esta nueva mirada. En cuanto al derecho constitucional tributario, dijimos, bueno, es resignificar los distintos principios que integran este estatuto del contribuyente, y bueno, lo indispensable es comenzar por el principio de igualdad, ¿sí? Este principio de igualdad que surge del artículo 16 in fine de la Constitución Nacional, que cuando estudiamos en materia tributaria este principio, vemos que es esa igualdad en la ley, esa igualdad en igualdad de condiciones, y que esa igualdad de condiciones se refiere a la igualdad de capacidad contributiva, tiene que tener relación con, o en consideración que no existe una igualdad real entre los géneros. La igualdad hoy por hoy entre los géneros es una igualdad ficticia, ¿sí? Queda muy lindo decir que no es sustancial, sino formal, pero la realidad es que, bueno, le digamos formal o le digamos ficticia, más o menos en los hechos concretos es lo mismo, porque la realidad es que los mandatos, los estereotipos, la distribución casi exclusiva de las tareas de cuidado, ¿sí? Más allá de lo que podamos negociar internamente, hoy un gran porcentaje de las tareas de cuidado sigue a cargo del género femenino. Las brechas salariales, hace un ratito leí que en Brasil se va a prohibir la brecha salarial, el techo de cristal, y bueno, y todas esas denominaciones que se les dan a las limitaciones que tenemos las mujeres y diversidades en los desarrollos de nuestras profesiones, y que bueno, muchas veces tienen que ver en mayor o menor medida con el desarrollo de las tareas de cuidado, o la posibilidad de que lleguemos a desarrollar en algún momento alguna tarea de cuidado, digamos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hacen que esa igualdad que está fijada en la normativa, que no se discute porque el artículo 16 es claro, en la práctica no sea una igualdad real. Entonces, la idea de interpretar la igualdad en materia tributaria es que esta igualdad tiene que tener en consideración que la igualdad es ficticia en este momento, no es 100% real. Dijimos que en materia tributaria analizamos la igualdad en función de la capacidad contributiva, con lo cual esta capacidad contributiva tiene relación con la aptitud que tiene una persona para tributar, básicamente, para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, y que lo exterioriza mediante distintos hechos reveladores de riqueza, como pueden ser la renta, el patrimonio, el consumo, y que por ende es indispensable que existan, entre otras, por ejemplo, la posibilidad de deducir los gastos por las tareas de cuidados, ¿sí? Que algo se ha avanzado, ¿sí? No general, no muy amplio, pero desde que empezamos a hablar de estos temas hace algunos años atrás, ahora ha habido avances importantes, pasitos, ¿sí? No definitorios o no el ideal al que apuntamos, pero siempre son distintos pasos que llevan hacia el resultado que se busca. El principio de generalidad, que tiene que ver con que todos y todas estemos obligados a contribuir al sostenimiento del Estado de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Aquí es muy importante porque este principio de generalidad sabemos que tiene excepciones que están constituidas por las exenciones y los beneficios tributarios. Y entonces en este caso
sería interesante revisar las exenciones y los beneficios tributarios para otras cuestiones, a ver si se pueden reformular, si es necesario seguir manteniendo esas exenciones, o sería conveniente, con una mirada de género, destinar esa renuncia al recurso que está haciendo el Estado con la exención a lograr la igualdad de género, o al menos comenzar minimizando las desigualdades existentes. El principio de no confiscatoriedad desde la mirada de género tiene que ver con esta cuestión de las particularidades que tiene el ejercicio del derecho de propiedad para las mujeres y diversidades. Hay un fallo de la Corte colombiana, de la Corte Constitucional colombiana, sobre el tema de la exención sobre productos de gestión menstrual, donde se analiza, es muy interesante, más allá del que también es interesante, digamos, que se declara la inconstitucionalidad del IVA sobre productos de gestión menstrual. Es muy interesante todo el análisis que realiza la Corte colombiana para llegar a este tema, y cómo realiza el enfoque de este tema del ejercicio del derecho de propiedad por las mujeres. Pensemos que nuestra Constitución Nacional tiene una protección amplia de la propiedad, que la Corte ha definido como todo aquello que la persona posea fuera de sí mismo y de su libertad, y que en función de esa protección amplia de la propiedad es necesario resignificar este derecho con perspectiva de género, y así revisar el principio de no confiscatoriedad. Voy más rápido porque se me acaba el tiempo. El principio de reserva de ley. Bueno, ¿qué podemos decir del principio de reserva de ley? Súper importante que empecemos a pensar leyes que tengan contenido para lograr la igualdad de género, pero a su vez que exista paridad en la representación de los legisladores y las legisladoras. Sí, hay leyes de paridad nacional, y salvo en una o dos jurisdicciones provinciales ya existen estas leyes de paridad, pero bueno, tiene que ver con eso, con que exista representación del género femenino, de las diversidades en las cámaras, en las legislaturas, digamos. Y que esto, una pequeña aclaración, obviamente que no va a garantizar que si hay una mujer, esa mujer tenga perspectiva de género, si hay una diversidad, esa diversidad tenga perspectiva de género, pero probablemente haya más posibilidades de que eso ocurra. Finalmente, el principio de tutela efectiva, del cual hablaría un rato largo, porque bueno, fue el tema de mi tesis doctoral, así que es un principio que he estudiado y analizado bastante, que tiene que ver con esta posibilidad de que los contribuyentes puedan gozar del derecho de defensa y debido proceso con todas sus manifestaciones, el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba, y a obtener una resolución fundada por parte de la administración que sea dictada en plazo razonable y que pueda ser recurrida ante un órgano judicial. Sin ningún tipo de restricción, como puede ser en nuestro caso la vigencia de la regla Solvet Repete, o la exigencia de agotar vías administrativas que resulten inconducentes. Este principio de tutela, mirado desde la perspectiva de género, implica
el juez, digamos el intérprete, ya sea el juez administrativo o el juez del tribunal fiscal o la jueza administrativa del tribunal fiscal o de la justicia, puedan interpretar, esto de lo que hablábamos al principio, interpretar el derecho con perspectiva de género, las normas que están vigentes, darles esta mirada de género para poder aplicar el derecho que está hoy vigente, ¿sí? Porque modificar las normas, ustedes saben que lleva mucho tiempo y muchos consensos que no siempre están dados, con lo cual la tarea en cuanto para que exista tutela efectiva, que no va a ser efectiva si no tiene perspectiva de género, está dada por la necesidad de la interpretación con perspectiva de género. Por eso decía que además de jueces y juezas, es interesante el planteo que podemos hacer como abogados, como abogadas, para lograr esa mirada de género. Y ese planteo solo lo vamos a poder hacer si estamos capacitados en género. Entonces volvemos al principio y de ahí la importancia de la enseñanza con esta mirada de género. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y le paso la palabra a Emiliana para que presente al siguiente expositor o expositora. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctora, excelente exposición. Si tienen alguna inquietud o pregunta en particular, ya saben que pueden hacerla mediante el chat. Luego al final de las exposiciones, cada expositor va a estar respondiendo dichas preguntas. A continuación, expondrá la doctora Anaí Flavia Pérez. Anaí es abogada por la Universidad de Buenos Aires, profesora para la enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires. Secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vocalía del Dr. Lorenzetti. Profesora de grado y posgrado en distintas universidades del país, ha participado en la publicación de libros y artículos vinculados con la materia. Expositora en congresos y jornadas en temas de la especialidad, investigadora de la UBA, directora y jurado de la tesis de maestrías y especializaciones en diversas facultades del país. Doctora, cuando usted quiera iniciar su presentación, aquí estaremos escuchándola. Bueno, muchas gracias, agradezco a Gladys, Agustina y Fabiana la invitación. La verdad que quienes estamos comprometidos en la enseñanza, en la investigación de sus fenómenos, de comprenderla, de mejorarla, de ver nuevas formas para alentar, involucrar a los estudiantes, estas son oportunidades para hacer justamente ese tipo de intercambios entre docentes. No tenemos que pasar por alto, creo justamente que estamos formando a quienes van a ser protagonistas, ¿sí? A los futuros operadores jurídicos, serán legisladoras, investigadores, investigadoras, serán profesionales independientes, juezas, directores de administraciones tributarias, es decir, pero bueno, en nuestra tarea tenemos que ser conscientes todo el tiempo y reflexionar por eso mismo sobre nuestras propias prácticas, nuestras propias trayectorias académicas, biografías escolares que muchas veces nos llevan a tener limitaciones. Entonces por eso me parece que es tan importante este tipo de encuentros, o los encuentros que desde hace ya muchos años realiza la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, los encuentros nacionales de profesores de finanzas, de Derecho y de Ciencias Económicas. ¿Por qué? Porque nos permite intercambiar miradas, experiencias de docentes que confluyen, sí, es verdad, confluyen en el dictado de finanzas, pero que tienen trayectorias e historias y experiencias muy disímiles, y intercambiarlas, cumplen su función en un territorio tan vasto que excede las diferencias geográficas. Entonces, ese tipo de intercambios creo que son los que nos permiten de verdad frenar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas.
Los últimos años, bueno, han estado muy signados en esos encuentros por lo que tenía que ver con la pandemia y las formas de enseñar en la pandemia, o lo que quedó en la pospandemia el último, pero tal vez en un próximo encuentro sería bueno instalar este tema de manera general en los dispositivos con algunos interrogantes y demás. Precisamente cuando preparaba esta exposición recordaba que en uno de esos encuentros en el año 2016, que lo hicimos allá, prepandemia obviamente viajábamos, en la hermosa ciudad de Córdoba, me habían convocado para hablar sobre los nuevos contenidos de finanzas públicas. Y lo que recuerdo es, más allá de los días previos que habíamos estado en un trabajo intenso, en el que también estaba Gladys, estaba Fabiana y todos, en el trabajo de las comisiones sobre el estado de la enseñanza de las finanzas en general, digo, lo que recuerdo de esa convocatoria, más allá del paro de las aerolíneas que nos generaba incertidumbre en volver, no sé si te acordás, Gladys, pero bueno, ese no es un nuevo contenido, con lo cual no ahondo. Pero lo que sí recuerdo es que cuando me habían convocado para esta mesa de debate, que en la que éramos 4 profesores, decidí hacerlo de manera indagatoria, un poco parecido a como les voy a comentar hoy lo que hice, es decir, no quedarme ni en mi propia práctica, sino hacer un tipo de indagatoria en quienes eran los protagonistas, los docentes, incluso aquella vez lo había extendido a los alumnos, para ver qué es realmente lo que había, más allá de los planes de la facultad o de los programas de las materias, qué era lo que realmente los profesores seleccionaban. Es decir, me había detenido mucho en lo que tenía que ver con la selección que hacían de los contenidos al momento de la planificación y al momento de bajarlo en la dinámica áulica, ¿sí? Para ver un poco más allá, como les digo, del tema discursivo de planes y programas, que no es que lo estoy desmereciendo, pero es otro tipo de indagación. Después le comento el resultado de aquella vez, pero obviamente adelanto que no, la cuestión de género no solo no surgió en mi indagación, sino que tampoco surgió en ninguno de los profesores que estábamos aquel día cerrando esa mesa, con lo cual les hablo de algo que hace 7 años para nada estaba instalado. Y como les decía, ahora voy igual a compartir unas filminas por ahí para ver algunos temas que no quiero exponerlos en boca mía, sino decirles lo que me han expuesto, pero básicamente lo que sí me parece importante es que tengamos en cuenta todos como docentes desde el lugar en el que nos paramos, ¿sí? Desde el lugar en el que estamos reflexionando sobre nuestras prácticas, seamos conscientes, por supuesto, de lo que son las teorías del currículum, lo que tiene que ver con los modelos y concepciones de enseñanza de la que todos portamos, ya sea como estudiantes o como docentes, de todo lo que tiene que ver con las herramientas que utilizamos y también de todo lo que hacemos en esa bajada y en esa selección de contenidos. Si no empezamos por ser conscientes de esa parte, es imposible después desarmar y analizar. Y como les decía, ahora voy a compartir el Power. Yo sé que algunas cuestiones pueden por ahí, no sé si resultar antipáticas, pero básicamente, como les decía, lo que quiero es, tenía muchas opciones, no sé si muchas, tenía distintas opciones. Podía ir por el lado de lo que ya trabajé en la revista Debates, que tiene que ver con el lugar de la mujer en la enseñanza de finanzas públicas en la facultad, que fue un trabajo que me resultó no solo muy interesante de hacer, sino que me enriqueció en un montón de sentidos y que obviamente nos marca todo lo que tiene que ver con un sesgo, no porque las mujeres vayamos a enseñar con perspectiva de género y los hombres no, y viceversa, trae eso una doble falacia, por supuesto, que el hecho de ser mujer no implica enseñar con perspectiva de género y el hecho de ser hombre tampoco implica no hacerlo. Digo, pero era obviamente que es muy interesante porque marca un montón de cuestiones en cuanto a la paridad, los lugares que ocupan, que han ocupado y demás, pero como les decía, el tiempo es tirano, el interés de los oyentes también, y ese trabajo está en la revista Debates, con lo cual se puede recurrir a él, y en esa opción, como les decía, decidí hacer un tipo de exploración diferente, me decidí a mirar justamente lo que tiene que ver con la selección de contenidos, y lo hice con el fin de traer todas las voces, porque más allá de la normatividad, todos sabemos, por supuesto, la normatividad trae un cambio, ahora el cambio que llega desde la normatividad tiene un montón de resistencias, sean explícitas o no, tiene un montón de cuestiones que hacen que después no se genere esa convicción. Entonces, si la idea es trabajar desde la convicción, me parece interesante que veamos cuáles son todas las voces, qué es lo que se plantea desde finanzas y desde materias afines, ¿sí? Para poder hacer un análisis
que implique todo y que realmente nos ponga a todos en el debate serio de docentes comprometidos, en decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a poner acá en cuestión y a discutir? Y por eso me parecía más, digamos, enriquecedor en este punto traer todas estas voces. Por supuesto no voy a poder dar cuenta de todo, voy a hacer un recorte, ¿sí?, de algunos disparadores y cuestiones para empezar a, no sé si para empezar a pensar o para seguir pensando o para saber, y después se harán o los talleres o los otros tipos de discusiones que hay, o se incorporará a otro tipo de debates. Entonces lo que voy a hacer es compartir la pantalla, como les decía, con la intención en sí de no poner por ahí, de no tergiversar. Básicamente voy igual, no se preocupen a medir el tiempo para que no sé si me dejaron de escuchar, acá veo que se trabó, ahí está, para no excederme, pero ir comentando algunas de las cuestiones que fui recabando. Por supuesto, habría que hacerlo mucho más profundo, hay que hacer una investigación mayor, pero bueno, si me lo deja la pantalla ver, lo vamos a ir viendo, mientras les voy contando que la idea tuvo que ver justamente con esto, es decir, haciendo la bajada, ser conscientes de lo que tiene que ver con digamos, con el currículum como un lugar digamos, de construcción de conocimiento, pero de disputa, así que hace algo que tiene que ver con la forma en la que concebimos la educación en un momento determinado, por supuesto, o sea, que es eso, una disputa de lugares de conocimiento, todo aquello que tiene que hacer y ver con el contenido y con el currículum ya es una selección que ya debemos justificar, pero del currículum a lo que hacemos los docentes hay otro gran recorte. Tenemos que ser, como les decía, conscientes en ver cuál es ese recorte y si lo podemos justificar de qué modo y por qué, digamos, detenernos en esas cuestiones. Del mismo modo, incluso las herramientas o el cómo utilizamos, que acá ya han referido algunas cuestiones, también es contenido en sí mismo y dice mucho. Es decir, en la selección del contenido, por supuesto que es todo aquello que se enseña, pero es mucho más de lo que hay en una currícula. No solo por el currículum oculto, o sea, enseñamos a través de actitudes personales, enseñamos a través de un montón de dispositivos conscientes e inconscientes que todos portamos. Entonces, bueno, tal vez apunta a que reflexionemos y me parecía una buena forma de hacerlo, ver algunos relatos. Desde ya adelanto, no llegué a hacerlo con estudiantes, y por otro lado decidí no ponerlo, son entrevistas semiestructuradas en las cuales por ahí surgía la pregunta y la repregunta, pero no hacerlo, por supuesto, con nombres y apellidos. Sí hay un universo que tiene que ver con los y las docentes de Finanzas Públicas y Derecho Tributario dentro de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y de las materias afines. Sí es un recorte desde ahí. Pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que surgió. Ahora sí me voy a poner a ver el horario para no pasarme. Igual, Emiliana, cualquier cosa me avisás y vamos recortando. Acá hay como un primer acercamiento que básicamente tenía que ver con esto. Bueno, más allá de que estemos de acuerdo, ¿sí?, que haya un consenso formal en la incorporación, ¿cuál es el grado real de concreción? ¿Sí? Y si hay resistencia, sea explícita o implícita, si hay oposición, si hay significación, si hay silencio o indiferencia, ¿sí? Y ver si podíamos encontrar algunos de los argumentos de uno u otro lado. Esto, bueno, venía justamente a esto que les refería, no sé, sobre ser conscientes, ¿sí? Ser conscientes de todo lo que nosotros mismos portamos cuando estamos enseñando. Por eso es un poco lo que les había referido al principio de estos lugares, de lo que es el currículum, las teorías de la enseñanza, las herramientas que utilizamos, el modo. Es decir, de esto, ¿qué selección hacemos y cómo justificamos esa selección? E incluso si modificamos o no cuestiones en el intercambio que tenemos en el encuentro con el otro en un aula, si hay preguntas, si hay repreguntas, si hay demanda de los estudiantes, e ir analizando qué es lo que nos pasa en estos puntos.
porque como les decía, eso es una cuestión que tiene que ver, por supuesto, con un problema pedagógico, no un problema epistemológico. O sea, el tiempo, en todo sentido, es bastante tirano, y esto sí lo acoto particularmente a lo que es la enseñanza de nuestra materia de finanzas públicas. El tiempo horario es bastante menor que, por ejemplo, el que tienen en económicas, aunque en económicas tiene otro nombre, pero digo, pensemos en esto, que es 1 hora y media, 2 veces por semana, durante 3 meses y medio, hay una cantidad de clases estipuladas, y bolillas que son extensas. Bien. Les voy mencionando un poco cuáles fueron las preguntas para que más o menos tengan idea de cómo lo fui pensando, ¿sí? Por un lado, los docentes, esto de si consideran que es pertinente en la materia de finanzas o materias afines, si entienden que debería estar incluido en el programa de manera específica, o abordar transversalmente en cada una de las unidades, ¿sí? Es decir, resignificar todos los temas a la luz de la perspectiva o el enfoque de género. Si ellos mismos o ellas lo plantean, lo dan así a su materia, si específicamente ya está en el programa, si lo abordan. Si hay demandas de los estudiantes, esto me voy a detener después en las respuestas porque fue llamativo. Si considera que debe ofrecerse una materia específica en la orientación, nosotros tenemos, como ya había explicado Silvina, bueno, más allá de que hay 26 comisiones de finanzas públicas y derecho tributario, que es una materia obligatoria dentro de la currícula de la carrera de abogacía, después en la orientación de derecho tributario hay una serie de ofertas, 3 materias obligatorias, en las cuales también indagué sobre si en esas materias, teoría general, procedimiento o régimen tributario se abordaba y de qué manera se abordaba, y a su vez hay materias derivadas muchas. Hay una específicamente que aborda la cuestión de género entre las 17 o 18 que se ofrecen. Bien, las preguntas seguían de este punto, y si esa materia debería ser o no obligatoria, si tuvo, acá también me detuve bastante, como docente capacitación sobre enseñanza con perspectiva de género, si entienden que es necesario, cómo cree que incide ese abordaje en su propia biografía escolar y trayectoria académica o profesional, ¿sí? Porque bueno, eso sí es como lo plantea también el artículo, es verdad que esto nos atraviesa a todos desde los lugares, las edades, las distintas experiencias y trayectorias que hemos tenido y desde dónde partimos. ¿Y qué contenidos considera, bueno, que deba llevarse un alumno de finanzas? ¿Esto por qué? Porque surge mucho en el diálogo con los docentes, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos formando? Más allá de que ya puede venir desde lo que tiene que ver con el plan de la carrera de abogacía, y que es algo que se ha estudiado mucho, cuál es digamos, qué perfil de estudiantes se está buscando, también buscarlo desde este lugar, cuál es la mirada que tienen los docentes sobre esa perspectiva del egresado, consideraciones de interés. Desde ya adelanto, es verdad que se está avanzando mucho en la investigación de la enseñanza del derecho con perspectiva de género, pero incluso hay de CIT u otro tipo de investigaciones en las que finanzas no es de las materias que aparecen, ¿sí? Por ahí se dice que se va a indagar en todas, y esa es una de las que por ahí queda a veces sin ningún tipo de abordaje. Entonces, parándome acá, desde lo que tiene que ver con qué eligen y qué dejan fuera entonces los docentes de finanzas y cómo justifican o fundamentan su recorte. Voy a hacer algunos comentarios generales. Básicamente, ¿por qué no tomo el dato duro? Primero por lo que les digo, que no agoté ni las 26 comisiones de finanzas, ni las 20 otras ofertas de materias y demás, con lo cual requeriría una profundización y una exactitud mayor. Sí les puedo decir lo que fui recogiendo en mayoría, y me parece que en este punto recoger los relatos nos permite entender muchas más cosas y un intercambio más rico, que no tenga chicanas, que no tenga hipocresías ni discursos políticamente correctos. Es decir, si vamos a investigar la enseñanza o qué es lo que está pasando, me parece que nos puede llevar a un nivel de autenticidad mayor que nos permita generar una convicción en el cambio, como les decía antes. Entonces, bueno, básicamente tomemos acá algunos de los docentes de finanzas públicas. Como les digo, la mayoría igual me refirió que no lo abordaba, ¿sí? Pero, por ejemplo, dice, no lo considero como prioritario, sí transversal, no tengo tiempo, ¿sí?
se me acota aún más, me quedan 25 clases limpias. Este tema del tiempo sí es algo recurrente que aparece en todos los encuentros nacionales de finanzas en lo que tiene que ver con la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esto de muchos docentes refieren que debiera tener una duración anual como tiene penal, como tiene contratos, es decir, no tiene que ver con el tema puntual, sino que es algo en general. Pero fíjense que bueno, tengo 16 bolillas en las que dar, no lo incluyo, tampoco incluyo otros temas, es decir, lo ponen a la par de otras cuestiones para decir que no lo toman como prioridad. Algunos otros relatos que me parecen interesantes ver de quienes sí lo van tomando, y sincera, este relato me parece muy interesante para analizar, esto de cómo llenar minutos, ¿sí? Lo que refiere este docente es: asumo que tal vez por mi desconocimiento no encuentro tanto y solo pienso que en la clase siguiente debo meter 7 principios y acá estoy llenando minutos. Esto después sí nos puede llevar a la reflexión sobre la necesidad no solo de capacitación, sino también la necesidad de lo que hablaban al principio, de generar contenido, de divulgar contenido, de hacer este tipo de trabajos para que los contenidos sean, no solo porque hoy todo es accesible, pero digamos conocidos y hasta sistematizados desde algún lugar para que uno pueda decir, bueno, si voy a abordar tal tema, ¿cómo lo abordo con la perspectiva, con el enfoque? Esté o no esté en un programa. Por eso les digo que yo me detuve más en lo que es la selección de contenidos, porque hay docentes que abordan la cuestión y en su programa no está, y viceversa. Bien, acá hay otra de las resistencias que a veces se ve, esto de sí es necesario instalarlo, pero con equilibrio, pero sin empalagar. El tema de debatir o no los contenidos que tienen los programas, hay docentes que dicen que sí, otros que dicen no, bueno, eso es una cuestión del titular, o sea, en eso sí no se encontraba una línea común. La reflexión sobre la propia práctica, sobre si se plantean o no dar la materia esta o afines con perspectiva. Hay algunos docentes que refieren que sí, pero que siguen entendiendo que no es fundamental que el primer y tal vez único acercamiento que el estudiante tenga de la materia tenga que detenerse demasiado en esa cuestión. Algunos dicen directamente que ni siquiera se lo han planteado. Otros sí, dicen, bueno, así como en su momento hubo un cambio en la conceptualización de las finanzas y eso llevó a un cambio en lo que es el modo de enseñar las finanzas públicas con el abordaje de derechos humanos, muchos otros refieren esto, encontrarlo ya en las unidades, sencillamente cómo resignificar. Cuando dan presupuesto lo dan con perspectiva, cuando dan los principios se detienen ahí, cuando dan el tema de tributos sobre las exenciones, es decir, muchos dicen, bueno, ni hablar de lo que refieren algunos docentes de constitucional tributario respecto a incluirlo en la bolilla de familia, o la familia no se puede abordar sin la perspectiva de género, es decir, hay, como vemos, todavía descansa mucho en las ideas, las percepciones y las formas en las que los docentes los llevan adelante. Fíjense, quería mencionarles, bueno, más allá de, por eso les digo que hay profesores y profesoras que sí se detienen mucho en ver en cuáles de los contenidos lo pueden tener, por eso me parece importante trabajar sobre los contenidos. Fíjense, hay también, esto surge mucho, el decir, bueno, tal vez lo que falta es una formación previa en las trayectorias de los estudiantes, ya sea a nivel de instancia secundaria, si bien es algo que se empieza a trabajar, o a nivel de lo que tiene que ver con CBC o materias previas. Muchos docentes entienden que el tema de género tendría que haber sido tratado en otras cuestiones y acá se puede abordar de una u otra forma. Fíjense, este docente lo que dice es interesante: nunca encaré un curso con ese objetivo ni lo haría forzadamente para subirme a la moda. Esto después vamos a ver que es algo que pasa mucho, esta concepción de pensar, bueno, a ver, qué es lo que está convocando en esta situación. Acá, como les decía, hay otros profesores que dicen, bueno, lo pienso desde este lugar, como lo pensaba al abordar los derechos humanos, los principios, los tributos, pero no lo desagrego en una bolilla. El tema, como les decía, me parece interesante. Por supuesto habría que andar en cuál es la razón de esto, pero más de un docente, más de uno, me contestó que jamás tuvo una demanda por parte del estudiantado, y me lo han contestado docentes que aplican como metodología de enseñanza la clase dialogada, los trabajos prácticos y un montón de situaciones, es decir, no desde el miedo. Ahora, ¿qué
qué inferencias podemos sacar de acá, más allá de lo que decíamos de tenerlo instalado y tal vez al tenerlo instalado poder generar relaciones o no sobre los temas. Más allá de eso, bueno, también por ahí hay profesores que dicen, bueno, tal vez tenga que ver con que no quieren agregar temas, pero la realidad es que lo que refiere la mayoría es que ni siquiera surgió. Fíjense que acá les hice un recorte de alguien que me decía que si le preguntan sobre la comparación con la obligación civil, enseguida hacen las relaciones de la obligación tributaria y sin embargo no hacen esa inferencia ni siquiera cuando tratamos los derechos humanos. Me lo decía igual como diciendo, bueno, una vez que surgió la pregunta, tal vez él tampoco se había detenido, pero en esa instancia de pregunta sí lo refirió de esa forma. Esta pregunta sobre si estuviera incluido en el programa lo daría, acá todos contestaron afirmativamente, por eso yo dejaba esta salvedad. Creo que hay que indagarlo más de otra manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, esto se ve en un aula, en tiempos, en modo, en convicción, en abordaje. Es decir, es una pregunta tal vez demasiado lineal y que lleva a que contesten afirmativamente. Pero, de nuevo, ¿sí? La normativa, más allá de que puede obligar al cambio en un punto, genera distintas reacciones que me parece que hay que indagar un poco más. Después, ¿dónde se incluiría la cuestión? Emiliana, vos después avísame porque me perdí con cuánto tiempo voy, sinceramente, para ver, para después ver cómo lo voy cerrando. Pero me parecía interesante, ¿dónde incluirían la cuestión? ¿Sí? Bueno, muchos referían esto a otras instancias, pero después surgía esto de decir, ¿lo ponemos en la orientación? Muchos decían sí, como una materia. ¿Esa materia debiera ser obligatoria? La mayoría dijo no, de ninguna manera. Como derivada, pero puse el docente, esa opción del estudiante. Esto, por supuesto, nos lleva a que se pueda salir de la orientación en derecho tributario sin que tal vez se haya atravesado la cuestión de género. Después estaba el tema, como les dije en las preguntas, de la capacitación puntual en enseñanza, en cuestiones de género, pero en enseñanza era la pregunta puntual, y lo que la mayoría me refería en esa cuestión es que, ahora voy a volver a eso, pero quería referirme a esto. El 100% me dijo que no, ¿sí? que no habían tenido capacitación, la mayoría entiende que sí es necesaria. ¿Por qué? Porque por lo que hablaban al principio, digamos, todos tenemos una biografía escolar, una trayectoria educativa, sobre todo los docentes, aunque incluí docentes bastante más jóvenes que la suscripta, pero igualmente traían esta cuestión de generar capacitación en la enseñanza del derecho con perspectiva de género. Dejo también planteado para otro momento el tema de la obligatoriedad o no. Pero casi todos habían hecho los talleres, eso sí. Acá les quería dejar algunos tips, no en sentido, solo para que pensemos cuál es la mejor forma de intercambiar y de avanzar en esto, y no que nos quedemos en compartimentos estancos, uno de un lado, otro de otro, se explicite, no se explicite. Bueno, tratar de ver qué es lo que está pasando con esta cuestión puntual que genera alguna de estas cuestiones que les traje acá, como esto de, bueno, no hay que instalarlo con forceps, que lo desvirtúan, que no hay que empalagar, qué seriedad, pero la moda lo desprestigia, el problema es el modo en que está planteado como puestos, somos todos docentes involucrados, no le bajemos el precio. Es decir, hay muchas de estas cuestiones que me parece que las tenemos que poner sobre la mesa. Hay que hablar, hay que generar otro tipo de debate, hay que desde algún lado involucrarnos de otra manera. Entonces, bueno, básicamente creo que estoy en el tiempo. Algunas conclusiones: no está instalada, más allá de lo que tiene que ver de los discursivos, no está instalada la temática en la mayoría de los docentes, hay cuestionamientos sobre la pertinencia del tema, al menos en la materia troncal obligatoria. Sí es verdad que muchos refieren esto de tratar de incorporarlo resignificando contenidos, les parece eso más abordable. Hay consenso en la incorporación como optativa, en la necesidad de generar y divulgar contenido, sistematizar, digamos, en esas cuestiones. Falta reflexión sobre las propias prácticas, planificaciones, interpelarnos a nosotros mismos, generar esto de mesas, debates, encuentros, incorporar gradualmente los resultados.
observar, los observatorios son fundamentales para ir viendo esto, de alguna manera, y ver justamente la bajada que hay en la enseñanza y en las dinámicas áulicas, en las planificaciones, en las programaciones, en el recorte y selección de contenidos que hacen los y las docentes, involucrar y capacitar. Bueno, creo que he dado como un panorama, no sé si alentador o no, pero para empezar a pensar estas prácticas. No sé si me excedí o no, perdón. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Les recordamos que quienes quieren hacer preguntas o inquietudes que tengan, pueden hacerlas vía chat y al final de la exposición la estaremos evacuando. A continuación, le vamos a dar la palabra a Mario Razuk. Mario es abogado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y profesor del CPO de Derecho Financiero y Género de la Universidad de Buenos Aires. Mario, te estamos escuchando. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecerles primero a la Facultad de Derecho y a los organizadores por darme la oportunidad de hablar en esta jornada que han llamado Apuntes sobre la enseñanza del derecho financiero y tributario con perspectiva de género. Es un honor para mí estar en esta alta casa de estudios frente a ustedes y abordar un tema tan relevante y actual como la enseñanza del derecho financiero y tributario desde esta perspectiva de género, y desde mi lugar contribuir en el desarrollo de este nuevo objeto de estudio, que no abunda mencionar que se trata de una categoría de análisis de vanguardia a nivel regional. El derecho financiero y el tributario es una disciplina fundamental en nuestra sociedad y tiene un impacto significativo en la vida de las personas. Sin embargo, tradicionalmente se ha abordado desde una perspectiva neutra en cuanto al género, o con poca o nula atención a las particularidades de los colectivos LGBT. En esta oportunidad quiero acercarles un poco del trabajo que hemos hecho sobre este punto en específico, cómo abordar la temática de los colectivos LGBT dentro de la enseñanza del derecho financiero y tributario. Bueno, este desarrollo nos ha llevado este desarrollo, en cuanto les decía, en la visión neutra del género, nos ha llevado a la invisibilización de las experiencias y necesidades específicas de los colectivos LGBT, generando inequidades y obstáculos en el ejercicio de sus derechos. En esta oportunidad quiero, como les decía, brindarles algunas de estas experiencias y apuntes que hemos ido recogiendo con Agustín O'Donnell, que me invitó a participar de la cátedra en torno a esta temática en específico. Como sabemos, el género es una categoría social que influye en las relaciones de poder y en la distribución de recursos económicos. El enfoque disciplinario con esta perspectiva nos permite comprender cómo las normas financieras y tributarias pueden afectar de manera diferenciada a las personas en función de su género y orientación sexual. Uno de los principales desafíos que encontramos fue el de superar la invisibilidad de los colectivos LGBT. En este sentido, el aporte que podemos hacer en el estudio de la enseñanza del derecho financiero y tributario creo es de gran relevancia. Por eso me parece que en esta oportunidad, en primer término, es importante también celebrar la inclusión en los planes de estudios de los contenidos que abordan los desafíos específicos que están enfrentando las personas LGBT en el ámbito económico y fiscal. Esto implica analizar cómo los sistemas fiscales pueden contribuir a la discriminación o a la igualdad de oportunidades para todos estos grupos. Además, estamos teniendo en cuenta las intersecciones entre género y otros factores como la clase social, la raza o la discapacidad. La discriminación financiera y tributaria puede afectar de manera desproporcionada a las personas que pertenecen a estos grupos, también llamados minorías. Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque interseccional que tome en consideración estas múltiples dimensiones de la identidad. En términos concretos, existen varias áreas del derecho financiero y tributario en las que podemos identificar estos desafíos y oportunidades para abordar la cuestión de los colectivos LGBT.
Por ejemplo, podemos analizar cómo los impuestos pueden influir en la toma de decisiones financieras en parejas de un mismo sexo, o cómo las políticas fiscales pueden promover la inclusión económica de las personas transgénero. Además, hemos encontrado importante examinar los sistemas de seguridad social y de pensiones, cómo estos pueden afectar a las parejas y a familias LGBT, y a la vez cómo podemos garantizar la igualdad de acceso y protección. En este sentido, la enseñanza del derecho financiero y tributario debe contemplar los avances legales en materia de reconocimiento como del matrimonio igualitario, la adopción, el cupo laboral trans, la ley de identidad de género, y otros derechos que influyen directamente en el ámbito económico. Como les decía, en estas notas de la enseñanza del derecho financiero y tributario, incluir a los colectivos LGBT es para mí esencial para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Desde este sentido debemos reconocer y abordar las inquietudes y discriminaciones que enfrentan estas personas en el ámbito económico y fiscal y promover el desarrollo de políticas y normativas que garanticen su plena inclusión. El año pasado, en el 2021, escribí un artículo sobre cooperativismo travesti trans, y de allí que a través de una amiga entrañable, Mercedes Incardona, que la quiero nombrar por haberme hecho el contacto con Brisa Charlotte Escobar, que era la presidenta de la cooperativa Nadia Echazú. Brisa me contó de la experiencia de esta cooperativa, ¿no? Para poder yo hacer ese trabajo, y me dijo que, bueno, como un dato interesante, entre las fundadoras de la cooperativa estaba Loana Berkins, una de las activistas travestis que diera nombre a la Ley de Identidad de Género de nuestro país, y que para ese entonces, en el año 2021, la cooperativa estaba desarrollando una actividad en la industria textil. Particularmente estaban fabricando barbijos, y ambos para el personal de salud afectado a la pandemia del COVID-19. La experiencia de entrevistar a Brisa y poder preguntarle en primera persona sobre el funcionamiento de la cooperativa fue sumamente enriquecedora, ya que no solo me mostró con su propio ejemplo cómo se cumplían todos los datos que arrojaban las pocas estadísticas disponibles en ese momento sobre el colectivo travesti, esto es la dificultad para acceder a la salud, a la educación, al trabajo, también la brecha digital, tan importante en estos días, solo por mencionar algunos y varios de los derechos que se les vulneran a diario. Pero además de eso, me mostró la enorme resiliencia que tenían para enfrentar esas dificultades, en este caso haciendo uso de uno de los clásicos sistemas de asociación que tenemos en nuestro país, como es el cooperativismo. En el marco de ese proyecto, investigué un poco más sobre quién era Loana Berkins y sobre el activismo travesti para poder comprender mejor sus demandas y necesidades. Eso creo que es un punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de incursionar en la enseñanza también, poder tener una escucha activa respecto de las personas a quienes luego vamos a destinar todo nuestro trabajo, y de esa manera suplir la carencia de datos que teníamos en ese momento con experiencias concretas de vida. Algo que nos llamó la atención en ese proyecto también fue la reproducción de necesidades y problemas en todas las chicas que participaban de la cooperativa. Por otro lado, veíamos también como una empresa que les había dado, como esa empresa, esa modalidad del cooperativismo les había dado una solución integral a varios de esos problemas mediante la asignación de un salario, una cobertura de salud, aportes y en definitiva una comunidad. Recordemos que dentro de los fines de la asociación en modo cooperativo también tenían ellas, dictaban cursos que les enseñaban oficios, y esto también era una forma más de inclusión. Esto lo rescato porque además era una elección de un modelo por parte de ellas para salir de su problema, es decir, que la exclusión estructural que sufrían por su identidad de género, lograron atravesarla agrupándose, generando comunidad, utilizando el sistema legal, y ahora tendremos que ver nosotros cuáles son, mejor dicho, los beneficios que nosotros podemos diseñar y las estrategias financieras y tributarias para colaborar con estos emprendimientos, ¿no?
Cuando le transmití esta experiencia a Agustina, no lo dudó, y en el año 2021 tuvimos una clase destinada a abordar los problemas de los colectivos LGBT que contó con la participación de Brisa. En esa oportunidad pudo ser consultada por los alumnos y por nosotros acerca de las dificultades y soluciones que podían generarse del derecho financiero y el tributario para apoyar proyectos como ese, y también para gestar otros nuevos. Podríamos dedicar un poco más de tiempo a esta cuestión, pero bueno, no quiero ser sobreabundante porque no es el motivo de la disertación. Lo que sí quiero mencionar es que la posibilidad de escuchar en primera persona las necesidades y dificultades que atraviesan las chicas travestis y trans en este caso, fue una de las más enriquecedoras de mi vida. Entendimos de primera mano el problema de la exclusión del hogar a temprana edad por la expresión de su identidad de género, vimos las severas consecuencias que esas decisiones familiares generaban para estas personas en el desarrollo de su vida, y abordamos entonces el tema de la exclusión estructural en esa clase. También descubrimos cuán importante era para ellas la identidad, y en esto quiero hacer un paréntesis porque en el tema de la conexión de los derechos y sobre todo la cuestión de los derechos humanos me parece relevante. Argentina es un país que tomó notas muy importantes en materia de identidad, y me parece que cuando hablamos de los colectivos LGBT tenemos que hacer ahí un señalamiento específico, porque nuestro devenir histórico como república y con los eventos de la dictadura cívica-militar, de la última dictadura cívico-militar, en cuanto a la desaparición forzada de personas, nos dejó muchas enseñanzas en materia de identidad, pero hoy vemos que también la identidad es un concepto mucho más amplio y de trascendencia para las personas que no pueden, es tan importante que no puede escindirse de ellas, ¿no? Por tanto, merece la protección estatal, tal como lo consagran los tratados de derechos internacionales, que hoy podemos ver además reflejados en varios de los fallos y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en algunas recomendaciones de la Comisión, que son dignos de ser leídos y analizados desde el derecho financiero y tributario. En este sentido, creo que es un desafío futuro incorporar dentro de las materias de estudio de la Corte, ya lo propuso el doctor Cansado Trinidad en alguno de sus fallos, la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales dentro del ámbito de aplicación de la Corte Interamericana, y creo que de a poco se va abriendo paso este ámbito para generar responsabilidad internacional de los estados. Y creo que ahí tenemos que estar presentes los interesados en el derecho de las finanzas públicas y tributarios para aportar nuestra visión y nuestra forma de integrar a estas personas al sistema. Al año siguiente, del 2021, en el 2022, abordamos el tema del presupuesto con perspectiva de género que se había formulado en la actual administración para el año 2021. Ese proyecto también fue sumamente interesante, no solo por la trascendencia política que implicó el desarrollo de un presupuesto de género por primera vez, sino que además nos sirvió a nivel educativo para acompañar con nuestro análisis las dificultades que se fueron presentando en materia de financiamiento de las políticas de género, y particularmente las destinadas a los colectivos LGBT, muchas de las cuales finalmente no se ejecutaron por la asignación de las partidas, o incluso esas partidas se subejecutaron. Destacamos en esa clase la importancia de la incorporación de políticas específicas destinadas a personas LGBT, a la vez que también analizamos la fuerte afectación presupuestaria que habían sufrido en función de los datos cargados por el monitoreo del presupuesto, todas con fuentes de información de acceso público. En esto quiero hacer un paréntesis también, porque creo que dentro de los apuntes de la enseñanza, hoy tenemos que estar viendo más que nunca los datos que nos aportan las fuentes de información de acceso público, que son muy relevantes, y además que nos están brindando periódicamente actualización sobre la ejecución de las partidas presupuestarias, sobre cómo se desarrollan las políticas, y eso en nuestra materia creo que es de suma relevancia. Bueno, este año ponemos el foco en generar un enfoque estratégico que permita ampliar el número de sujetos beneficiados por las políticas fiscales e impositivas. Queremos hacer hincapié en la interseccionalidad. Nos encontramos en la búsqueda de factores comunes entre distintos grupos minoritarios que permita aglutinarlos en segmentos de población más grandes, esto para lograr una mayor efectividad de las políticas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del proyecto de vida de las personas, entre las que se incluyen evidentemente
las de todo, Argentina tiene un sistema normativo con una fuerte defensa del proyecto de familia, de vida familiar, y sobre todo el proyecto de vida procreativo, ¿no? El de desarrollo familiar procreativo. Sin embargo, estamos advirtiendo que muchas personas, entre las que se incluyen varias de los colectivos LGBT, sin que esto sea excluyente, porque también vemos personas con discapacidad impedidas de poder procrear, también personas que deciden no reproducirse en función de otros factores como el calentamiento global, la superpoblación, la crisis alimentaria mundial, entre muchos otros factores, y quiero mencionarlos específicamente porque tal vez acá no estamos tomando real dimensión de que eso está ocurriendo, pero a través de la comunidad científica a la que he accedido y a través de mis familiares y colegas, están tomando nota en la comunidad científica de estas crisis y la gente se está volcando, ya en los países más desarrollados, a tomar este tipo de decisiones. Entonces, desde este punto de vista, nosotros creemos que las personas que no tienen ese proyecto de vida quedan medio al margen del sistema legal, que ya está requiriendo nuevas modificaciones que amparen estos proyectos. Creemos que esta sería una buena forma de incluir y ampliar el abanico de oportunidades para todas las personas. A la vez, algunos de los temas ligados a este planteo, como lo que decíamos del proyecto de vida, nos preguntábamos si estas personas que deciden no procrear deben cubrir, por ejemplo, las licencias de embarazo de las que eligen el proyecto de vida familiar. Si es así, a lo largo de su vida laboral se verán afectadas por haberse cargado de más trabajo sin recibir ningún beneficio. ¿Podríamos pensar en beneficios en estos términos? Dejo la pregunta. En materia de acceso a la vivienda, ¿deberían generarse cupos de viviendas para personas que no tienen hijos? ¿Cuántas son? No las tenemos censadas. ¿Sería más justo pensar en aquellas que simplemente no pueden tenerlas o debemos incluir a las que lo deciden voluntariamente? Estas son algunas líneas de cuestionamientos que nos hemos ido formulando en mira a desarrollar en las clases. No como una cuestión central, sino como empezar a dar visibilidad más allá de las identidades a esta cuestión tan relevante como es el proyecto de vida. En este punto también podemos entrar al tema del acceso al crédito en un momento en el que un solo salario difícilmente cubre necesidades básicas. ¿Qué margen de ahorro queda para estas personas, ¿no? Y qué soluciones podemos brindarles para cumplir con la demanda constitucional del acceso a una vivienda digna? Creemos que la ley de cupo laboral travesti trans fue una norma trascendente a este nivel, no solo para Argentina, sino que fue reconocida a nivel internacional por su dinámica y se ha celebrado en el concierto de las naciones a nivel internacional por la vanguardia de esta norma, ¿no? Y más allá de la medición sobre el éxito de la medida, lo cierto es que a través de este sistema de cupo se pudo incluir en el mundo del trabajo muchas personas que eran excluidas por su identidad de género. Hoy tenemos cupo en las fuerzas de seguridad, en la administración de justicia, en el ejecutivo, en el poder legislativo. Seguimos bregando por el diseño de nuevas políticas que promuevan su acceso en el ámbito privado. Recuerdo en este sentido que Charlotte les comentaba a los alumnos cuando le preguntaban, ella les decía, a mí me encantaría haber tenido la posibilidad de trabajar en una multinacional y no como ejecutiva. Me hubiese gustado, aunque sea como maestranza, poder trabajar, pero por mi identidad de género no me tomaban. Estos datos son relevantes y además toman mayor relevancia cuando vemos el gran desempeño de algunas de las personas que han sido integradas por esta ley, como el de Alba Rueda, Daniela Castro, Ivana Gutiérrez, Ornella Infante, Violeta Alegre y Nancy Sena, solo por nombrar algunas de las personas que ingresaron por el cupo y que hoy celebramos por su gran actividad y por haber sido valientes y exponerse y demostrar la gran capacidad que tenían de trabajo. Hoy que empezamos a contar también con más datos sobre las identidades, tenemos que empezar a analizarlos en profundidad en búsqueda de nuevas soluciones a problemas ya existentes que no eran visibles. En este sentido, fue importante que se haya incluido la categoría de identidad de género en el censo nacional, y tenemos también organizaciones no gubernamentales que ya están relevando más datos sobre los colectivos LGBT que sirven de base para pensar en todas estas cuestiones y muchas más. Esos datos deben ser analizados para el diseño del sistema financiero y tributario y nosotros no podemos quedarnos afuera.
Una nota en este sentido es que, por ejemplo, entre los fundamentos de la ley de cupo laboral trans, se tomó como referencia el informe que se había llevado a cabo en La Matanza en el año 2012, que era un pequeño proyecto a nivel municipal y que sirvió de fundamento para esa ley. Y si nos fijamos, el desarrollo y la extensión que se ha logrado al día de hoy, en pocos años realmente, es muy importante. Por eso ese espacio que nos tomamos dentro de la cátedra para abordar este tema, lo consideramos, por lo menos para mí, de una importancia muy buena, y bueno, lo celebramos realmente. Como les decía, hoy vemos que el desarrollo en la mayor obtención de esos datos nos muestran con claridad los desafíos, a la vez que nos obligan a pensar en nuevas soluciones. ¿Y qué mejor ámbito para ello que la universidad, no? Como formadores de futuros profesionales del derecho, yo creo que tenemos la responsabilidad de educar en estas temáticas, de cuestionar los enfoques tradicionales y de promover el cambio desde nuestras prácticas y conocimientos. Solo así vamos a poder construir un sistema financiero y tributario más justo, inclusivo y sensible a las necesidades de todos los individuos, sin importar su género u orientación sexual. Así que bueno, esto era lo que yo quería decirles en esta oportunidad. Agradezco a todos por su atención y bueno, los dejo con la coordinadora para las preguntas que quieran realizar. Bueno, muchas gracias, Mario, por tal excelente exposición, muy clara la exposición en los conceptos. Es momento de evacuar las consultas que se hicieron a través del chat. Más que nada se hicieron comentarios u opiniones, para nombrar algunas. Por ejemplo, Janina Fernanda Díaz comentó que yo creo que no hay que crear una comisión o ministerios exclusivos de género, sino en todas las comisiones y ministerios y lugares que se aplique y propague en todos lados y se expanda desde cada lugar. En cuanto a la exposición de Anarí Pérez, se hizo dicho comentario. Otros de los comentarios fue Victoria Santamaría, comentando que la perspectiva de género atraviesa todo el derecho. Y no sé si quieren evacuar alguna otra consulta o duda en general, pueden abrir los micrófonos, no tenemos ningún inconveniente. Yo creo que el hecho de que no haya preguntas tiene que ver, perdón, se me fue la imagen. Yo creo que el tema de que no hay muchas preguntas es porque los temas que se hablaron hoy son más para la reflexión que para poder dar o una experiencia personal o ver cómo asimilamos y pensar, ¿no? Entonces me parece que esto es quizás, no nos sintamos mal, ni se sientan mal los expositores porque no hay preguntas. Primero, porque fueron suficientemente claros, porque fueron muy concretos, y segundo, porque nos invitan a la reflexión. Entonces me parece que este es el tema, ¿no? Así que Anaí por ahí está poniendo en este momento, Mario, que sería buenísimo que des un taller sobre este tema. Así que Gladys, justo lo que hablábamos un poco que tiene que ver con esto, Mario, o sea, muchos de los profesores, si escucharan todo eso, es la forma de ir creando convicciones. Me parece que ese trabajo en talleres y cuestiones sería, pero buenísimo, buenísimo, con las experiencias, con todo, se puede trabajar desde otro lugar, un taller, sí, realmente. Creo que eso es como que por ese camino. Disculpen, yo estaba esperando a que finalicen todas las exposiciones para preguntarles algo, porque trabajar desde una defensoría y manejarse y escuchar la versión concreta de mujeres que trabajan en un ambiente que uno puede pensar incluso equivocadamente más seguro, como les puede ser el empleo público, y que aún así se topen con este tipo de problemáticas, o por el otro lado,
tratar de conversar de estas cuestiones en distintos foros de capacitación y sobre todo en otras disciplinas, y que te hablen de la resistencia ojo, estoy reproduciendo términos, no quiere decir que los comparta, porque se viene la onda feminazi y ahora hay que estar todos de este lado, me llevó a pensar en una estrategia más, menos beligerante, más encantadora, y no por eso que desmerezca lo que se está tratando de reivindicar. Y mi planteo y pregunta viene por acá. Quizás empezar a repensar esta dialéctica no tanto como un tema de género, sino de tareas. Porque lo que genera las desigualdades en materia financiera, más allá de las particularidades de género, digo, a ver si como una persona trans tiene un montón de gastos y adecuaciones en su economía derivadas de adecuar, si es que así lo siente necesario, su físico y su salud, porque no es gratis a nivel salud emocional, absorber toda la violencia social que hay respecto de las identidades, por un lado, o en cuanto a las... En cuanto a las tareas en sí, pueden ser ejercidas indistintamente en razón de edad y género, y todo tiene un anclaje económico que merecería el derecho financiero que lo pondere. Entonces quizás esa estrategia de abordaje en cuanto a la tarea y en cuanto a las necesidades es menos rechazado o considerado menos reactivo que hablar de un tema de géneros. Y tendría quizás una dialéctica diferente. Entonces quería preguntarles si ustedes lo ven como algo muy disruptivo respecto del camino recorrido hasta ahora, abordar esa estrategia. Yo creo, Romina, que estamos todos aprendiendo. Entonces, en ese aprendizaje nos vamos a encontrar con distintos escollos y nos vamos a encontrar con distintas realidades. Agustina, te pido que también participes en esto y a todos, ¿no? Pero me parece que es esta la dificultad. Es decir, Estaba escuchando y juntando un poco. Coincido ahí con los colegas que estuvieron en el chat, que lo ideal sería que el género se colara en todas las materias, en todas las comisiones, que ya a esta altura de lo que lleva el género en la agenda política, en todos lados, que ya sí, que no hiciera falta la necesidad de crear comisiones de género, pero creo que todavía hace falta, y un poco me encantó el relevamiento, trabajo, ella le resta un poco importancia al relevamiento que hizo Anaí entre los profesores y profesoras, bueno, de un poco el termómetro, ¿no? Con mucha sinceridad, por supuesto, que han ido contestando, y bueno, esa es un poco la prueba de que todavía hace falta un poco estos foros, donde donde se ve dónde estamos parados y paradas en relación. Todavía hace falta un poco, yo digo, hacer una tarea de timbreo, ¿no? De ir uno por uno, convenciéndolo de la importancia, porque naturalmente no sucede, ¿no? Que si esperamos a que las cosas sucedan naturalmente, las mujeres tenemos que esperar algo así como 200 años o 150, y aunque fueran 20 es muchísimo, ¿no? Aunque fueran 20 años. Así que me parece muy bueno ese trabajo de campo hecho, y las mujeres y otros colectivos también, como contó Mario, de algunas experiencias que tuvimos, y la verdad es que en esa clase, donde no hablábamos de mujeres, sino que hablábamos de esos otros colectivos, y que Mario, por supuesto, daba esa clase con mucho más conocimiento, pasión, y era muchísimo más interesante. Había mucho interés de los alumnos también, eso de alumnas era muy interesante, despertaba muchísimo interés esa clase, y eso también era muy relevante, ¿no? Llamarle género, tarea, yo creo que no hay que tenerle miedo ni a la palabra género, o sea, miedo digo en relación sí, se le puede llamar tarea, yo creo que hay una cuestión de hoy ya está, es un tema ya mundial, ¿no? O sea, esto no es un tema de Argentina, la desigualdad está medida, leí ayer justo en el domingo, en la tarde del domingo, la brecha de género medida por, la brecha laboral, de ingresos, perdón, medida por la propia OCDE, ¿no? Nosotros que nos movemos en un mundo donde la OCDE marca el paso de un montón de cuestiones tributarias, se ve en derecho internacional, se ve en grado, se ve en posgrado, ¿no? Siguiendo con los temas de
bueno, la OCDE también está involucrada hoy, viendo cómo desde ahí, desde cada uno su lugar, ¿no? Hace su aporte a estas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que hoy es una tarea un poco de todos, ¿no? Si le queremos llamar tareas también, por supuesto, pero me parece que es una causa común. Así que bueno, me encantaron a mí todas las exposiciones, por supuesto los felicito a todos y a todas. Muchísimas gracias. Yo quería agregar nada más que, bueno, primero agradecerle a Anaí por su comentario. Y en cuanto a la cuestión también a Agustina, obviamente, solamente agregar que con la cuestión de si analizar las temáticas desde la perspectiva de género puede ser algo beligerante o no, me parece que es entrar en ese punto, pensar que el género no es ni más ni menos que debatir poder, ¿no? Entonces, cuando estamos debatiendo poder, lo estamos debatiendo además desde la óptica de los varones, que está impuesta previamente, y es una óptica beligerante, y no podemos responder todo el tiempo en forma lineal. Lo hacemos obviamente pacíficamente, pero lo hacemos también con mucha convicción, entendiendo de que hay otras formas de administrar el poder y también de las necesidades que existen y que estaban invisibilizadas por ese discurso único, ¿no? Único y binario. Entonces me parece que desde ese punto de vista le podemos poner el nombre que queramos, puede ser tema, puede ser género, puede ser como ustedes quieran llamarlo, pero lo importante es que el debate se dé, porque en definitiva lo que estamos haciendo acá es hablando de ni más ni menos de un sistema legal que es la asignación de poderes para todos los ciudadanos, ¿no? Es eso, es de cómo administramos las reglas de juego de una sociedad, y en este caso lo estamos haciendo con la convicción de que queremos ser más inclusivos y que queremos que todos los ciudadanos alcancen una mejor calidad de vida. Y desde ese lugar, si es beligerante o no, me parece que es el dato menor, ¿no? Y permítanme tantos en la misma línea de lo que viene diciendo Agustina y lo que vienen diciendo Mario, no olvidemos que por más que estemos hablando de género, estamos hablando de personas. Entonces, cuando tenemos atrás todo lo que implica ser humano con todas las personas, también esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de dar nuestras clases, nuestras aproximaciones y demás, porque si no nos acostumbramos a hablar de las cosas como contenidos, o como, qué bueno hablar de las finanzas públicas, pero miremos lo que hay atrás. Nosotros estamos muy acostumbrados en el ámbito de las finanzas públicas y el derecho tributario a trabajar más quizás que con empresas o con cuerpos, personas jurídicas, ¿no? Y por ahí, cuando tenemos una persona de carne y hueso atrás con toda la problemática y con todo lo que encierra ese sujeto como titular de derechos humanos y de derechos comunes y de los derechos garantizados en la Constitución, también eso. Entonces, tenerlo en cuenta cuando abordamos. Me parece que también desde el punto de vista del humanismo, esto debe ser tenido en cuenta. Estaba pensando que no sean nuestras diferencias las que nos impidan acceder al goce igualitario de derecho, ¿no? Todas, todos, todes tienen derecho a acceder en igualdad al goce de los derechos, y que no se prive a algunos el derecho a trabajar por nuestras diferencias. Y bueno, y esto es aplicado también a las personas con discapacidad y a todos los grupos vulnerados, ¿no? Por una cultura que está, digamos, un poco estos espacios y todas las reflexiones que se dan en estos ámbitos intentan traccionar para poder revertir un poco esa idea, ¿no? Aportar un granito de arena en eso y aprender de las vivencias, de enriquecernos con las diferentes vivencias y entender
el sufrimiento que causa el trato inequitativo solamente por nuestra apariencia o nuestras diferencias biológicas. A ver, por las dudas mi idea era apuntar a la efectividad del goce de los derechos, más allá de las diferencias discursivas, porque quizás es una forma por ahí encantadora o políticamente correcta entablar el discurso de defender que es una defensa válida y que hay que tomar y demás, a la hora incluso de litigar y hacer demandas concretas de goce de derechos en materia presupuestaria, hablar de cierto tipo de temáticas. Pero yo siempre lo que pienso es que en esas batallas queda encerrada la persona, con los delays que eso implican. Entonces, estaba pensando cómo socialmente traccionar a la efectividad, porque hay mucha resistencia social en todo esto. Muchos hombres que participan activamente de las tareas de cuidado dicen, no, yo cuido tanto a mis hijos como a mi mujer, por decir un ejemplo que escucho mucho, y al final a mí no me dan los días porque asumen que yo siendo hombre no me tienen que dar los días y a la mujer sí, y yo absorbo el trabajo de la que se puede faltar todo. Y siempre estoy tratando de mediar en ese tipo de dialéctica donde, bueno, pará, el problema no es que ella pide los días, el problema es que vos tenés que reclamar poder ejercer activamente tu paternidad y pedir los días. Por eso hablaba de un tema de ejercicio activo de derechos y necesidades para ejercer la tarea, porque el que no quiere tener hijos está bárbaro, pero el día de mañana va a necesitar a alguien que lo asista en el geriátrico y eso va a ser la generación siguiente que te está dando la persona o la pareja que decidió tener hijos. Entonces, ponerlo en términos de necesidades individuales o de batallas individuales es lo que me preocupa, porque terminás en un efecto cero. Quizás subir el límite, no buscar el límite mínimo, sino buscar un límite de goce social, de respeto y de poner en valor la familia y la tarea de cuidado, sea quizás una forma menos que divida menos a la sociedad, que divida menos a los intereses y que genere mayores efectos positivos. Por eso lo planteaba en estos términos, no porque pensara que tiene que prevalecer una idea por sobre otra. No, totalmente, digamos, es un tema interesante y veo que hay muchos interrogantes. Esta jornada pretendió ser el puntapié inicial a discutir cómo impacta este tema en la enseñanza de nuestra materia. Y bueno, les agradezco a todos el acompañamiento y nos vemos en la segunda parte del año para encarar este tema con ese proyecto que le comentábamos con Gladys al principio. Gracias a Mario, a Anaí, a Silvina, al foro de la asociación y también a Emiliana por haber acompañado la moderación esta tarde. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias por su tiempo. Chao, gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Saludos. Gracias. Gracias, muchas gracias. El tipo campeón de tiro